Ítem SCP-221. Pincitas de la compulsión. Clasificación del objeto, seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-221 debe ser mantenido en un contenedor asegurado con llave del cual no pueda ser removido, salvo para experimentos subsiguientes por parte del personal de autorización de seguridad de nivel 2. Dicho contenedor es una caja de acero de 3 y 25 cm por 3 y 25 cm, con un interior amortiguado y un sistema de cerradura interno. La caja debe ser ubicada a su vez en un cuarto también cerrado con llave, con un guardia que se asegure de que SCP-221 no sea tomado. Descripción: SCP-221 son un par de pincitas hechas de oro, que datan de los siglos XVI o XVII. Después de las pruebas con sujetos se descubrió que las áreas dañadas que habían sido usadas para recolectar muestras de materiales eran más pequeñas que antes de la prueba. Se teoriza actualmente que SCP-221 usa cantidades insignificantes de oro en el cuerpo humano para regenerarse a sí mismo. Los sujetos de prueba revelaron que SCP-221 crea un caso altamente focalizado de trastorno obsesivo-compulsivo en toda persona que lo use sobre su propio cuerpo. Así, los individuos utilizarán a SCP-221 para remover lentamente todos y cada uno de los pelos de su cuerpo, antes de quitar las uñas de los dedos y los pies, así como los dientes, para culminar con la remoción de los órganos tanto externos como los ojos y la piel, como los internos, tales como el hígado y el páncreas, usando sus manos si SCP-221 no es efectivo, aunque el objeto nunca será dejado a un lado durante esta progresión de eventos, y el sujeto lo mantendrá agarrado con una de sus manos. Si SCP-221 es separado del individuo, este se volverá violento y desenfrenado, y usará sus manos para continuar el proceso, aunque de una manera menos cuidadosa. Debe aclararse que el avance de esta conducta es diferente en cada sujeto, aunque nunca menos fatal. SCP-221 llegó a las manos de la Fundación tras reportes de un ser humano que estaba datos borrados. El personal de la Fundación obtuvo a SCP-221 dentro de las 10 horas tras la emisión del reporte original. Anexo. Registro de prueba 221-A1. Al sujeto de pruebas, un clase D, se le ordenó usar a SCP-221 para remover sus cejas. Aunque el sujeto estaba inicialmente sin entusiasmo con respecto a la tarea, tras los primeros 10 minutos comenzó a depilárselas más activamente y después de despojar su frente de pelos, pasó a quitarse las pestañas, a pesar de las aseveraciones repetidas de que la prueba había finalizado. Cuando fue liberado, tras la remoción de SCP-221 del cuarto, comenzó a arrancarse las pestañas con sus propios dedos, quitándolas completamente a todas antes de pasar a las uñas de sus pies. El individuo se las sacó completamente junto a las uñas de sus manos, antes de gritar y estrellar su propio rostro contra una pared. La razón de este estallido emocional se volvió evidente cuando se dirigió a su boca y comenzó a arrancar su ahora floja dentadura. Eventualmente el sujeto murió por hemorragia y shock, a mitad de camino de sustraerse sus propios órganos internos. Registro de prueba 221-A2. Los sujetos de prueba fueron 2 miembros del personal de clase D. Al sujeto de pruebas 1 se le ordenó que use a SCP-221 sobre el otro clase D, el sujeto de pruebas 2. Tras 15 minutos los individuos comenzaron a discutir sobre cómo el portador de SCP-221 lo estaba usando sobre el otro. A continuación comenzaron a pelearse por el uso de SCP-221, y el sujeto de pruebas 1 utilizó el objeto para apuñalar al sujeto de pruebas 2 a través del ojo, perforando hasta el cerebro y matándolo inmediatamente. Luego comenzó a usar las pincitas para remover sus propias pestañas, continuando con su dentadura y ojos. El sujeto de pruebas 1 murió por hemorragia, tras remover el 73% de la piel de su cuerpo. Ítem SCP-222. Ataúd de clones. Clasificación del objeto, Euclid. Este documento no debe ser usado por el personal de bajo nivel de autorización de nivel 3. Procedimientos especiales de contención. SCP-222 en sí mismo no requiere contención especial. Tampoco puede ser movido. El sitio debe ser vigilado por personal de la Fundación SCP y una rotación de soldados de los Estados Unidos, Italia y OTAN, ninguno de los cuales está consciente de su importancia. El personal de la Fundación viajará desde y hasta el sitio muy seguido, y su verdadero significado es escondido cuidadosamente de los soldados. Usualmente son personal bajo nivel de autorización 3. Descripción:
SCP-222 es la designación de un área de túneles en las montañas Dolomitas, cerca de Aviano, Italia. El sitio está cerca a la iglesia de San Gregorio, y la base de la Fuerza Aérea de Aviano también está cerca. Los túneles están llenos de ataúdes tallados de piedra. Un ataúd en particular tiene propiedades inusuales, y algunas partes de los túneles están involucrados. Los símbolos tallados en los túneles parecen ser muy viejos y de un trabajo medianamente bueno. Historia. Después de 1948, operativos de los Estados Unidos en Italia participando en la Operación Gladio empezaron a recibir rumores de actividad inusual en el sitio. En 1954 la base de aviación de Aviano fue entregada a la OTAN. 22 de febrero de 1955, operativos de la Fundación encontraron una serie de túneles escarbados dentro de las montañas. Parecían ser catacumbas, túneles para guardar a los muertos. La investigación arqueológica en la construcción dio resultados contradictorios. Véase almohadilla SCP-222-7 hasta -9. Los túneles estaban siendo usados como escondite por un culto terrorista. Todos los miembros del culto fueron eliminados o están bajo custodia. Detalles de operación puestos es almohadilla SCP-222-2 hasta -5. El culto parecía ser menos estable mentalmente que la mayoría de estas organizaciones, pero aparte de eso no había nada más destacable. Aunque detalles que aparecieron durante la operación causaron que se continuara con más investigación. Una vez la naturaleza y habilidades del sitio fueron determinadas, se convirtió en uno de los objetos bajo cuidado de la Fundación más usados y visitados. Función. Como fue mencionado anteriormente, uno, y solo uno, de los ataúdes en el túnel tiene propiedades inusuales. Véase almohadilla SCP-222-6 para resumen de todas las pruebas realizadas hasta la fecha y clarificación de ítems debajo. Si una persona viviente es puesta en el ataúd y este es cerrado, la siguiente secuencia de eventos sucede. Dentro de 15 minutos, el ocupante se duerme. El ocupante se dormirá bajo cualquier circunstancia, como, pero no limitada a, estar en medio de un ataque claustrofóbico, o que se le hayan dado cantidades de café y anfetamina suficientes para causar una sobredosis. El ocupante se duerme por 1 a 2 horas. Abrir el ataúd durante este periodo resulta en la muerte del ocupante y ningún otro resultado. El ocupante despierta, bien descansado. El ocupante no se volverá a dormir hasta que el ataúd sea abierto de nuevo. La posibilidad de investigación de depravación del sueño ha sido avanzada, pero aún no implementada. Dentro de 24 horas, una persona será encontrada en los túneles, quien es un duplicado, o clon, del ocupante. Ningún intento de encontrar el origen del clon dentro de los túneles ha sido exitoso. El clon inevitablemente encuentra su camino al ataúd, aunque normalmente aparece que camina sin rumbo. Clones creados por el ataúd parecen, en todo aspecto físico, idénticos a sus sujetos originales, aunque vestidos en trapos rotos de origen desconocido. Objetos hechos por el hombre no son duplicados. El proceso de clonación no es recomendado para ocupantes con tapaduras o marcapasos. Los clones parecen tener la misma esperanza de vida y condiciones médicas a los originales. El aspecto más inusual del clon es su mente. Los clones aparecen ser víctimas de amnesia retrógrada global. Los lenguajes son retenidos, junto a la mayoría de habilidades físicas. Aunque los clones no parecen recordar gente o eventos, parecen conservar creencias éticas y lealtades, y por tanto pueden ser rápidamente reindoctrinados como personal de la Fundación. Los procesos de seguridad deben ser reentrenados, pero las habilidades de combate y uso de armas son conservados. Algunos clones también demuestran retención de habilidades de computación e interrogación. Mucho personal de la Fundación ha sido clonado por SCP-222, provisionado a la Fundación de una fuerza leal de trabajo para sus iniciativas. Es uno de nuestros ítems más útiles. Anexo, documento almohadilla SCP-12, problemas de indoctrinación. El clon del teniente fue traído a un centro de indoctrinación de la KGB donde su cerebro fue lavado para convertirse en un espía de la KGB. Era nativo de la USSR, así que esto se consideraba una útil prueba de las habilidades del clon. El clon eventualmente se rebeló contra el lavado de cerebro y estaba preparado para morir antes de obedecer. En este punto el ejercicio de práctica terminó y fue bienvenido como un miembro leal a la Fundación.
Sin embargo, al clon D le fue dada indoctrinación estándar, pero se rebeló y proclamó alianza a un grupo terrorista afgano. Fue eliminado, y al preguntarle al original, este reveló que sus creencias habían sido copiadas correctamente. Anexo, documento almohadilla SCP-222-13, llamado para análisis psiquiátrico / sociológico a los clones. El general dice que el personal clonado tiene patrones y hábitos que no pueden ser consecuencia de simple amnesia. Él cita que estadísticamente hay significativamente más casos de enfermedades mentales, particularmente tendencias homicidas, entre los clones comparados con el personal original. Anexo, documento almohadilla SCP-222-14, clones de segunda generación. Los clones también pueden ser clonados, aunque los reportes muestran que esto solo se ha realizado 2 veces. La segunda generación de clones muestra tener diferencias mentales marcadas. Ambos tenían resistencia a la indoctrinación, y los psiquiatras de la Fundación encontraron diagnósticos de desorden de personalidad antisocial. Sin embargo, la habilidad mental e inteligencia fueron detectadas como iguales o más altas que la de los clones originales, o incluso los originales. Más investigación es necesaria. Anexo, documento almohadilla SCP-222-15, Clondex. Ha pedido que se haga un esfuerzo en catalogar todos los clones que están empleados por la Fundación y la verificación de la locación de cada uno, ya que aparece que hay consistentes reportes de que la Fundación tiene más personal de lo que está registrado. Anexo, documento almohadilla SCP-222-17, órdenes de aprobación de clonación. Por orden de los 5-2, toda actividad de clonación debe ser registrada con una orden de trabajo aprobada por personal no clon con al menos un nivel de autorización 4. Anexo, documento almohadilla SCP-222-21, identificación visual de un clon. Como resultado de una casi exitosa toma del sitio por parte del clon del general donde, datos borrados, todos los presentes y futuros clones deben ser tatuados en la nuca y en la parte de atrás de las manos una simple C. Esto debería negar la posibilidad de un clon fingiendo ser su original para propósitos nefarios. Ítem, SCP-223. Un álbum de fotos. Clasificación del objeto, Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-223 se mantiene bajo llave en una bóveda de contención en el sitio 19. Si las dos fotos perdidas de SCP-223 son recuperadas, deben de ser mantenidas en 2 bóvedas separadas especialmente preparadas para este fin, en el sitio 17. Cualquier miembro del personal que vea aparecer anomalías en cualquier parte de SCP-223 debe de ser reasignado a otro proyecto de inmediato. Este personal debe mantenerse en observación por su estabilidad mental, incluyendo examinación 3 veces por semana por un psiquiatra del sitio, y se aconseja reducir al mínimo las exposiciones a fotografías de cualquier tipo. Descripción: SCP-223 es un álbum fotográfico, capaz de mantener 30 fotografías, encuadernado a manera de un pequeño libro de tapa dura. Las fotografías son unidas a las páginas con un adhesivo desconocido. La apariencia concuerda con un producto hecho por pero carece de cualquier tipo de etiqueta / marca. De Dan y con amor ha sido escrito en la contraportada con tinta azul. SCP-223 contiene 28 fotografías, las cuales relatan las vacaciones de una pareja comprometida a playa. Las últimas dos páginas del álbum han sido arrancadas de este. La pareja de las fotografías ha sido identificada como E y L, quienes salieron de vacaciones en junio de 19. E y L murieron en junio en un asesinato y suicidio perpetrado por E. La nota de suicidio de E apuntaba a que él encontró a su prometida en la cama con otro hombre y después la asesinó. Sin embargo, no se encontró evidencia alguna de que haya existido ninguna aventura por parte de L. Hay otra persona que aparece frecuentemente en las fotografías de SCP-223, un varón de raza blanca con características atractivas y un tanto andróginas, designado SCP-223-1. Basado en su comportamiento en las fotografías, parece ser un amigo de la pareja. Todos los intentos por determinar la identidad de SCP-223-1 han sido infructíferos.
SCP-223-1 no aparece ni en fotografías tomadas y grabaciones de SCP-223, aunque un análisis comparativo de las fotografías y datos borrados. Ocasionalmente, personas leyendo SCP-223 verán una persona con semejanza a una de su interés romántico en una o más fotografías de SCP-223, sustituyendo a una persona incidental en las fotografías. Observadores independientes pueden verificar que las fotografías cambian, sin embargo, estas anomalías son siempre descubiertas por el individuo más preocupado. SCP-223 parece atacar con estas anomalías a lectores que se encuentran en una relación estable, feliz y romántica. Aparentemente SCP-223 solo puede atacar de esta manera a una persona a la vez. Si el descubridor de la anomalía, a partir de aquí el objetivo, continúa leyendo el SCP-223, su percepción del contenido del álbum cambiará radicalmente. Mientras cualquier otro lector continúa viendo las fotografías originales, el objetivo verá un álbum de fotografías de su pareja romántica interactuando con un andrógeno pero atractivo individuo del mismo sexo del objetivo. El objetivo invariablemente reaccionará con celos y recelo, y si se le permite, buscará las últimas 2 páginas del álbum, creyendo que el contenido de estas probará si la pareja del objetivo está o no está engañando al objetivo. Los efectos de SCP-223 sobre un objetivo desaparecen completamente en una semana, a menos que el objetivo sea expuesto a nuevas fotografías o a SCP-223. En este punto el objeto de interés romántico del objetivo se desvanecerá del álbum, y el objetivo podrá ver con seguridad fotografías ordinarias. Si un antiguo objetivo trata de ver las fotografías de SCP-223, este verá eliminado. Si no se permite contacto con SCP-223 después del descubrimiento inicial, la percepción del objetivo sobre otras fotografías también se verá alterada. La naturaleza de estas alteraciones varía dependiendo del contenido de las fotografías, pero la mayoría involucra la inclusión de un humanoide similar a SCP-223-1. Las imágenes que incluyan al objetivo y la pareja romántica del objetivo parecen ser las más hirientes psicológicamente hablando para el objetivo. La exposición a un número suficientemente grande de fotografías parece causar un efecto de lavado de cerebro en el objetivo, creando un fuerte delirio de peligro que solo se puede eliminar regresando las fotografías faltantes a SCP-223. Esto parece ser causado por una larga sucesión de señales subliminales e imágenes traumáticas en lugar que por cualquier influencia psíquica real. Informe de Psicoanálisis 223-6, Dr. Morris, /19 Registro de la entrevista. Examinador, por favor tome asiento. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde su primera exposición? Morris, alrededor de una semana. Sí. Es correcto, 7 días. Todo está un poco borroso. Examinador, ¿cómo se siente? Morris, un poco paranoico, nervioso. Como si él me estuviera observándome desde algún lugar, de alguna manera. ¿Hay nueva información sobre las fotos perdidas? Examinador, ¿a quién te refieres con él? Morris, al hombre que llamamos 223-1. El de las fotos. Él es. Examinador, ¿sí? Morris. Silencio. Examinador, ¿ha sido expuesto a cualquier fotografía desde su última visita? Morris, no. Examinador, bien. ¿Qué ve aquí? Fotografía de un oso grizzly bebiendo de un estanque. Morris. Parece una fotografía de 2 osos apareándose. Examinador, muy bien. ¿Y esta? Fotografía de una cama, ninguna otra figura se ve. Morris, un hombre desnudo sentado en una cama. Mire, ya ha pasado una semana, ¿correcto? ¿Podría dejarme ir? Tengo que encontrar esas fotos. Examinador, parece extremadamente interesado en las fotos faltantes de SCP-223. ¿Por qué? Morris, tengo que probar la inocencia de Lily. Examinador, Dr. Morris,
su esposa no está en peligro. Descubrimos casi 20 fotografías escondidas cerca de su alojamiento, Dr. Morris. Lo que sea que usted vio en esas fotografías, no es real. Morris. Trato de embestir al examinador, fue sometido por los guardias, mentiroso. Están trabajando para él. ¿No es así? Examinador. A los guardias, llévenselo por ahora. Morris. Espera. Espera. Cuando veré a Lily de nuevo. Fin del registro. Nota: Morris fue medicado con amnésicos clase A, y ha regresado a sus deberes por completo. La señora Morris fue informada que su esposo murió. Anexo 223.1. Análisis más detallados de la autopsia encontró indicios que indican que las múltiples heridas encontradas en su cuerpo no pudieron ser autoinfligidas, por lo tanto suicidio ha sido descartado como causa de muerte. No hay evidencia de que alguien además de haya entrado o dejado la escena del crimen por lo menos por 24 horas antes o después de su muerte, sin embargo eliminado, en una de las paredes. Ítem SCP-224. Reloj de abuelo. Clasificación del objeto, Euclid. Procedimientos especiales de contención. El ítem SCP-224 debe ser guardado en contención a prueba de sonido con nodos de interferencia acústica. Los nodos deben ser reemplazados semanalmente por medios remotos debido a la naturaleza errática de los efectos de SCP-224. Personal que no sea de la clase D no debe entrar al área de contención. Adicionalmente, el encierro de SCP-224 debe ser mantenido libre de humedad para evitar oxidación rápida. En el evento que el reloj empieza a sonar, todo el personal debe evacuar el área y la ubicación debe ser asegurada siguiendo el protocolo SAID-77. Descripción: SCP-224 es un reloj de abuelo de madera, acentuado con laca negra y una hoja de oro. Marcas observadas remotamente muestran que su fecha de origen es al final del siglo XIX. Aunque se ha realizado examinación de sus componentes, la densidad y construcción de sus engranajes hacen que su método de funcionamiento sea imposible de interpretar. Las masillas del reloj no se mueven de acuerdo a cualquier consistencia conocida, aunque la tendencia parece ir generalmente en el sentido del reloj. Adicionalmente, su campaneo ocurre en intervalos no regulados, variando desde aproximadamente un minuto a varios meses. Para complicar más las cosas, los números del reloj también tienen una tendencia a moverse y cambiar, aunque generalmente mantienen orden ascendiente. Cada campaneo tiene reconocibles anomalías acústicas que causan un drástico cambio en el paso del tiempo localmente. La gente y objetos en el rango del sonido comienzan a envejecer. La cantidad de tiempo no es consistente con los campaneos, variando de cantidades esencialmente inconsecuentes hasta varios años, aunque la cantidad de envejecimiento durante cualquier evento es consistente para todos los objetos en el campo de efecto. SCP-224 fue originalmente encontrado en la tienda de antigüedades y fue comprado por el Sr. como un regalo para su esposa. Cuando fue traído a su casa y activado, las propiedades anómalas fueron notadas, aunque no hicieron nada acerca del objeto, pues ambos consideraron que el objeto estaba roto. Sus cuerpos fueron descubiertos colapsados en su casa 2 días después, habían envejecido mucho. El personal de la fundación monitoreando se enteró, y SCP-224 fue subsecuentemente recuperado. Los agentes fueron perdidos lamentablemente por su exposición durante el proceso de transportación. Cualquier caso de SCP-224 manteniendo un patrón numérico por un periodo extendido deben ser reportados al Dr. Simmons. Dr. Lack. Fallar en hacer esto resultará en suspensión y posible democión. Anexo SCP-224 Incidentes catalogados. Debido a repetidos errores por parte de los equipos de mantenimiento trabajando en la contención de SCP-224, el Dr. Simmons ha insistido que el siguiente reporte que se entregue a las fuerzas de trabajo en el sitio para explicar en su totalidad la importancia de la contención de SCP-224. Después de su circulación, fue añadido al registro del caso por propósitos de mantención de la historia. Hoy tuve el placer de informar a la gente que se le ha dado su pago de retiro y que es libre de dejar actividad de servicio desde esta tarde. No fue inicialmente aprobado por el director hasta que expliqué las circunstancias.
El agente, que es padre de Alice y esposo de Merely, estaba caminando cerca de la contención de SCP-224 el viernes, 17 de marzo, 198. Él se estaba reportando a la oficina de su supervisor para entregar el reporte final sobre SCP, en el cual él fue vital para ayudar a adquirir. Debido a que los efectos de SCP-224 son tan impredecibles, él no tenía ninguna forma de saber que el objeto se había activado hasta que el bloqueo acústico falló, llevando al colapso de la pared. En este momento el agente fue expuesto en 7 ocasiones al efecto de SCP-224. El primero lo hizo envejecer hasta sus 30. Para los que ya han visto el vídeo, sabrán que este cambio no fue drástico. Sin embargo, para la segunda exposición él ya estaba en sus 40. Su cabello se volvió notablemente más gris. Para la tercera iteración, él estaba quedando calvo, y estimamos que su edad había alcanzado los tempranos 60. Para la cuarta, su piel se había vuelto notablemente arrugada, con lunares apareciendo en varias partes de su cuerpo. Para la sexta iteración, el agente colapsó debido a que su cadera se rompió, fracturándose varias costillas y su brazo izquierdo. Fue en este punto en el que perdió control de sus intestinos y vejiga. Cuando la séptima iteración terminó, la contención había sido manualmente restablecida. En este momento el agente tenía una edad estimada de más de 100 años. Como una nota, el agente voluntariamente pidió ser eliminado y examinado para ver los efectos de SCP-224, el pago de reparo que él técnicamente merecía se fue entregado a su familia. Desde lo profundo de mi corazón agradezco al director y a la gente por darnos esta oportunidad de estudiar los efectos de SCP-224. Espero que recuerden en el futuro que mientras que algunos SCP se matan inmediatamente, otros no lo hacen. Otros dejan efectos que tienen ramificaciones para la gente y las familias de la gente que son expuestos a estos. Doctor. Rasmussen estaba al final del pasillo en el que el agente estaba. Él es ahora un hombre de 35 años en un cuerpo que está en su vejez. La asistente de investigación Jessup, que estaba embarazada cuando fue expuesta al mismo incidente y murió cuando su hijo atravesó su abdomen. Su hijo es un hombre de 40 años con la mente de un infante. El cáncer de vejiga no diagnosticado del Dr. King consumió todo su abdomen en unos momentos. Por favor, mantengan estos incidentes en mente cuando fallen en reemplazar nodos acústicos que están en perfectas condiciones en la zona de contención. Dr. J. Simmons, jefe de contención, SCP-224. Ítem, SCP-225. Imparable e inamovible. Clasificación de objeto, Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-225-1 está contenido en el sitio 65 para estudios y experimentación. Ningún guardia es necesario para el objeto en sí mismo, pues su robo es imposible y el objeto es inofensivo por el momento. Se deben hacer pruebas en curso para encontrar una manera de eliminar a SCP-225-1, o al menos para encontrar una manera de moverlo de su posición de una forma controlable. SCP-225-2 es aún incontenible y debería ser monitoreado lo mejor posible mientras viaja, con actualizaciones constantes respecto a su posición actual, velocidad y trayectoria, junto con proyecciones en cuanto a su posición estimada para los próximos 50 años. En este momento SCP-225 no presenta amenaza inmediata. Sin embargo, en el evento en que se detecte un curso de colisión contra SCP-225-1, 225 debe ser inmediatamente actualizado a Kite, y debe hacerse cualquier esfuerzo posible para encontrar una manera de alterar a 225-1 o 225-2 de sus cursos. Todos los recursos de la Fundación deben estar disponibles para este objetivo en el caso que una colisión se vuelva probable. Planes de evacuación planetaria deben ser elaborados como precaución, mientras procedimientos de contención de elementos de nivel Kite cuya contención esté siendo comprometida por datos borrados, aunque tampoco podría resultar en la destrucción inminente de dichos elementos. Descripción: SCP-225-1 y SCP-225-2 son esferas metálicas brillantes de color gris, de origen y composición desconocidas, cada una de un diámetro de 0.681 metros. SCP-225-1 parece estable e inmóvil, pero de hecho se mueve en una trayectoria geoestacionaria por encima de la Tierra, a su velocidad exacta de rotación, manteniendo su posición relativa en todo momento. La gravedad,
el magnetismo y todas las demás fuerzas probadas no han tenido efecto en ella. Mantiene su posición aproximadamente a 7,3 metros sobre la superficie. Ninguna cantidad de fuerza ejercida sobre la esfera en cualquier dirección tiene efecto alguno sobre su posición. Todas las herramientas y armas probadas no tienen ningún efecto sobre ella físicamente. SCP-225-2 sigue un trayecto alrededor del Sol que es casi sincronizado con el de la Tierra. No orbita la Tierra, esta gira debajo de la esfera, dándole la apariencia ilusoria de viajar alrededor de la Tierra a velocidades que normalmente van desde 1600 a 2000 km/h, dependiendo de su altitud relativa actual. No orbita técnicamente el Sol tampoco, parece que se mueve por su propia propulsión a través de medios desconocidos. Su curso no ha sido del todo predecible. Diferencias entre la trayectoria de SCP-225-2 y la órbita de la Tierra mueve el planeta más cerca o más lejos de 225 a 2, en un sorprendentemente pequeño nivel de variación hasta la fecha. Desde que fue observada por primera vez nunca ha alcanzado una altitud relativa de menos de 10 kilómetros, generalmente estando entre y km sobre la superficie, a pesar de que se ha movido tan lejos como censurado, resultando en una pérdida temporal de contacto contacto restablecido después del incidente de impacto lunar de forma similar a SCP-225-1, ninguna fuerza o armamento ejercida sobre ella han tenido efecto alguno, aunque ensayos con ella son significativamente más difíciles, requieren mucho más tiempo y uso intensivo de recursos, debido a la variación en su posición relativa. Anexo, en resumen, ningún esfuerzo o daño a SCP-225-1 tiene efecto, y ningún esfuerzo para detener o dañar a SCP-225-2 funciona. SCP-225-2 viaja de forma destructiva a través de cualquier objeto en su camino sin detenerse y diagonal o empujar el obstáculo, sin importar su composición. SCP-225-1 no se ve afectada por ninguna cantidad de fuerza ejercida sobre la misma en cualquier dirección. Aunque individualmente cada objeto hasta ahora no es de ninguna preocupación importante, hay consecuencias catastróficas en caso que colisionen ambos objetos. Las proyecciones basadas en la cantidad estimada de material contenido entre los dos objetos, 0.33 metros cúbicos, APR. 2.600 kilogramos, muestran que si los objetos se aniquilan entre sí, liberarían como mínimo la potencia de una explosión nuclear de gigatones, potencialmente mucho mayor dependiendo del material del que estén construidos. Dado que todas las pruebas hasta la fecha han demostrado que ni SCP-225-1 ni SCP-225-2 pueden ser dañados o movidos por cualquier medio conocido, también existe la posibilidad de que ninguno de los objetos sean aniquilados, detenidos o alterados de sus cursos, incluso en contacto con el otro. Si esto es cierto, entonces una colisión entre SCP-225-1 y SCP-225-2 tiene el potencial de datos borrados. En esas circunstancias, la evacuación planetaria podría no ser suficiente y, censurado, debería permitir tiempo antes que datos borrados.